En el vasto y complejo tapiz de la vida, encontramos una miríada de adaptaciones extraordinarias. Desde la trompa prensil del elefante hasta la bioluminiscencia de los peces abisales, la naturaleza nunca deja de sorprendernos. Hoy, dirigimos nuestra atención a un órgano a menudo pasado por alto, pero no por ello menos extraordinario: la lengua. ¿Sabíais que sin lengua no podríais saborear vuestra comida, ni decir «te quiero»? Este órgano, aparentemente simple, que reside dentro de los confines de nuestra boca, posee una serie de funciones ocultas esenciales para nuestra supervivencia y experiencia sensorial. Acompañadnos en un viaje fascinante para descubrir el poder oculto de la lengua, revelando sus secretos y apreciando su notable importancia en nuestras vidas. Imaginen un mundo donde, incluso en el descanso más profundo, un trabajador incansable sigue con su labor sin parar. Esta es la realidad de nuestra lengua, un órgano que siempre está en movimiento, incluso cuando dormimos. Aunque no nos demos cuenta, la lengua trabaja sin descanso durante toda la noche, manteniendo una posición muy importante dentro de la boca. Gracias a ella, nuestras vías respiratorias se mantienen abiertas y el aire puede entrar y salir de los pulmones. Además de esta función tan importante, la lengua también nos ayuda a tragar saliva sin darnos cuenta. Así no nos ahogamos con nuestra propia saliva. Así que, en el silencio de la noche, mientras el resto del cuerpo descansa, la lengua sigue trabajando sin parar, demostrando que nunca se cansa. La lengua, ese órgano musculoso que reside en nuestra boca, es mucho más que un simple músculo. Es un órgano sensorial complejo, cubierto por miles de pequeñas estructuras llamadas papilas gustativas, que actúan como ventanas al mundo del sabor. Estas papilas, que varían en número de 2.000 a 10.000 en cada individuo, son responsables de detectar los 5 sabores básicos: dulce, salado, amargo, ácido y umami. Cada sabor se percibe en diferentes zonas de la lengua, aunque hay bastante solapamiento. La punta de la lengua es más sensible al sabor dulce, mientras que los lados detectan el salado y el ácido. El amargo se percibe sobre todo en la parte de atrás de la lengua. Es una forma de protegernos de sustancias que podrían ser dañinas. Y el umami, ese sabor sabroso e intenso, se detecta en el centro y en la parte posterior de la lengua. En el intrincado tapiz de la biología humana existen curiosas variaciones, sutiles diferencias que nos hacen únicos a cada uno de nosotros. Una de estas peculiaridades reside en el acto aparentemente simple de enrollar la lengua. Para algunos es una hazaña sin esfuerzo, una contorsión lúdica de este órgano muscular. Sin embargo, para otros, esta habilidad permanece tentadoramente fuera de su alcance. Este curioso fenómeno, la capacidad de enrollar la lengua en forma de tubo, es un rasgo genéticamente heredado. Al igual que el color de nuestros ojos o la forma de nuestra nariz, se transmite de generación en generación, codificado en la misma estructura de nuestro ADN. Pero a diferencia de otros rasgos heredados, la capacidad de enrollar la lengua no tiene un propósito evolutivo inmediatamente aparente. Es una peculiaridad inofensiva de nuestra composición genética, una fuente de diversión y asombro. Los científicos creen que el gen responsable de enrollar la lengua es dominante, lo que significa que si uno de los padres posee el gen, sus descendientes tienen una mayor probabilidad de heredar este peculiar talento. Sin embargo, los mecanismos exactos y la historia evolutiva de este rasgo permanecen envueltos en misterio. A pesar de su naturaleza enigmática, la capacidad de enrollar la lengua sirve como recordatorio de la increíble diversidad que existe dentro de la especie humana. Desde los intrincados espirales en las puntas de nuestros dedos hasta los patrones únicos en nuestros iris, nuestros cuerpos están repletos de marcadores identificativos, cada uno un testimonio de nuestra individualidad. Sin embargo, oculta dentro de los confines de nuestras bocas, se encuentra otra, menos celebrada, forma de identificación: la textura y el patrón únicos de nuestras lenguas. Al igual que no hay dos huellas dactilares iguales, cada lengua humana posee su propia topografía distintiva. Un paisaje de crestas, surcos y papilas. La superficie de la lengua
Es tan única como un copo de nieve, un testimonio de la intrincada interacción entre la genética y el desarrollo. Este intrincado patrón se forma temprano en el desarrollo fetal, influenciado por una compleja interacción de factores genéticos y ambientales. La superficie de la lengua está cubierta de pequeñas protuberancias llamadas papilas, que albergan nuestras papilas gustativas. Estas papilas, junto con la intrincada red de vasos sanguíneos y tejido conectivo debajo de la superficie, contribuyen a la textura y apariencia únicas de la lengua. Incluso los gemelos idénticos, que comparten el mismo ADN, tendrán sutiles diferencias en sus huellas linguales, destacando el papel de los factores ambientales en la formación de esta característica única. Si bien el análisis de huellas dactilares ha sido durante mucho tiempo una piedra angular de la ciencia forense, el potencial de las huellas linguales como identificador biométrico apenas está comenzando a explorarse. Los investigadores están desarrollando nuevas técnicas de imagen y algoritmos para capturar y analizar estas sutiles variaciones, allanando el camino para una nueva era de identificación biométrica. En el reino animal, la capacidad de regenerar partes del cuerpo perdidas o dañadas es una hazaña notable, que poseen criaturas como las estrellas de mar y las salamandras. Si bien los humanos no poseemos la misma destreza regenerativa que estos maestros de la regeneración, nuestros cuerpos albergan un órgano con una impresionante capacidad de curación: la lengua. Este órgano muscular, constantemente expuesto al desgaste de masticar, tragar e incluso hablar, posee una notable capacidad para repararse a sí misma. Pequeños cortes y quemaduras, lesiones que dejarían marcas duraderas en otras partes del cuerpo, a menudo se curan en la lengua con notable rapidez y eficacia. Este extraordinario poder curativo proviene del rico suministro de sangre de la lengua y su abundancia de células especializadas llamadas fibroblastos. Los fibroblastos juegan un papel crucial en la cicatrización de heridas, produciendo colágeno, una proteína que proporciona soporte estructural a los tejidos. La alta concentración de fibroblastos en la lengua le permite generar rápidamente tejido nuevo, cerrando heridas y reparando daños a un ritmo acelerado. Esta rápida regeneración es esencial para mantener las funciones vitales de la lengua, asegurando que podamos continuar hablando, comer y saborear sin impedimentos. La lengua humana, una trabajadora incansable en la bulliciosa metrópolis de la boca, no es simplemente una herramienta para el gusto, sino también un sensible barómetro de nuestra salud interna. Al igual que un médico examina los ojos de un paciente en busca de signos de enfermedad, la lengua también puede ofrecer información valiosa sobre nuestro bienestar general. Una lengua sana, en general, presenta un color rosa vibrante, como los delicados pétalos de una rosa en plena floración. Esta coloración saludable indica un flujo sanguíneo robusto que transporta nutrientes y oxígeno vitales a los tejidos. La superficie debe ser lisa, pero sutilmente texturizada, como un campo recién arado salpicado de pequeñas papilas. Estas estructuras microscópicas, similares a los sensores de la lengua, son las responsables de detectar la sinfonía de sabores en nuestra comida. Sin embargo, cuando la enfermedad nos afecta, la lengua puede reflejar estas alteraciones internas a través de sutiles cambios en su apariencia. Al igual que un camaleón cambia el tono de su piel para mimetizarse con su entorno, la lengua puede adoptar diferentes colores, texturas y revestimientos que indican la presencia de problemas de salud subyacentes. Estos cambios sirven como pistas vitales, instándonos a prestar más atención a nuestro cuerpo y a buscar la orientación de profesionales de la salud. Imaginen un mundo inundado de un caleidoscopio de sabores amplificados, donde los matices sutiles del gusto se experimentan con una intensidad aumentada. Esta es la realidad para un grupo selecto de individuos conocidos como supercatadores, un testimonio de la notable diversidad de la percepción sensorial humana. Estos individuos, dotados de una densidad excepcional de papilas gustativas, poseen una mayor sensibilidad a ciertos sabores, especialmente el amargor. Mientras que una persona promedio podría detectar un ligero amargor en una taza de café o en una tableta de chocolate negro, un supercatador experimenta una explosión de sabor.
una sinfonía de notas amargas bailando en su lengua. Esta sensibilidad aumentada no se limita solo al amargor. Los supercatadores también pueden percibir los sabores dulce, ácido, salado y umami con mayor intensidad, transformando cada comida en una aventura sensorial. En un abrir y cerrar de ojos, en una fracción de segundo, la lengua humana puede identificar un sabor, una prueba de su asombrosa velocidad y eficiencia. Este sistema de respuesta ultrarrápido es esencial para la supervivencia, permitiéndonos distinguir entre alimentos nutritivos y potencialmente dañinos al instante. Imaginen, si quieren, un guepardo, cuyas poderosas patas lo impulsan a través de la sabana en busca de su presa. Así como el guepardo depende de sus rapidísimos reflejos para asegurar su próxima comida, nosotros también dependemos de la rapidez de nuestras lenguas para navegar por el paisaje culinario. En el momento en que un bocado de comida entra en nuestra boca, se pone en marcha una compleja cadena de acontecimientos. Las glándulas salivales entran en acción, liberando un torrente de saliva que comienza a descomponer la comida, liberando sus moléculas aromáticas. Estas moléculas, como pequeños mensajeros, viajan a las papilas gustativas, ubicadas en las papilas de la superficie de la lengua. Aquí se encuentran con células receptoras especializadas, cada una de ellas sintonizada con un sabor específico: dulce, ácido, salado, amargo o umami. Estos receptores actúan como cerraduras y las moléculas de sabor sirven como llaves, encajando perfectamente en sus receptores designados. La lengua humana, un músculo aparentemente simple, juega un papel crucial en nuestra capacidad de comunicarnos. Al igual que un levantador de pesas entrena sus músculos para obtener fuerza y precisión, nosotros también podemos realizar ejercicios para mejorar la destreza y la articulación de nuestras lenguas. Estos ejercicios, a menudo empleados por actores, cantantes y logopedas, se centran en movimientos específicos de la lengua, mejorando la pronunciación y la claridad. Desde simples enrollamientos de lengua hasta articulaciones más complejas, estas prácticas pueden producir mejoras notables en el habla. Los beneficios se extienden más allá de una comunicación clara. Fortalecer los músculos de la lengua también puede contribuir a una mejor salud bucal, ayudando a tragar y a mantener una alineación correcta de los dientes. Así que, tanto si eres un orador público que busca la elocuencia como si simplemente quieres refinar tu dicción, dedicar unos minutos a los ejercicios de lengua puede ser notablemente beneficioso. Durante siglos se creyó que el paladar humano solo percibía 4 sabores básicos: dulce, ácido, salado y amargo. Pero en los animados laboratorios del Japón de principios del siglo XX, una quinta sensación gustativa estaba a punto de ser revelada. El profesor Kikunae Ikeda, intrigado por la profunda y sabrosa intensidad del caldo de algas kombu, se embarcó en la búsqueda para aislar este escurridizo sabor. Su investigación lo llevó a identificar el ácido glutámico, un aminoácido presente de forma natural en alimentos como el kombu, los tomates y el queso, como la fuente de este sabor único y sabroso. El profesor Ikeda lo llamó umami, un término japonés que se traduce como delicioso o sabroso. El umami, a diferencia de los otros sabores básicos, no tiene un perfil de sabor propio distintivo. En cambio, actúa como un potenciador, redondeando los sabores y añadiendo una profundidad y complejidad satisfactorias a los platos. Es la rica intensidad sabrosa que hace que un tomate perfectamente maduro cante en el paladar, la satisfactoria profundidad de un queso bien curado y la reconfortante calidez de un tazón de caldo. Nuestras lenguas, esos órganos del gusto tan especiales, están repletas de estructuras microscópicas conocidas como papilas gustativas. Estos pequeños órganos sensoriales, que se cuentan por miles, son los responsables de detectar y transmitir las señales de sabor al cerebro, lo que nos permite experimentar el placer de una fresa dulce o el sabor ácido de un limón. Cada papila gustativa está compuesta por un grupo de células especializadas, como una cebolla en miniatura.
Estas células, llamadas células receptoras del gusto, están constantemente expuestas al ambiente agresivo de la boca, sujetas a la fricción, el calor y un bombardeo constante de partículas de comida. A pesar de este entorno exigente, las papilas gustativas muestran una capacidad extraordinaria para regenerarse. Aproximadamente cada 10 días, estas maravillas microscópicas experimentan una renovación completa, en la que las células viejas son reemplazadas por otras nuevas. Este ciclo continuo de regeneración asegura que nuestro sentido del gusto se mantenga agudo y receptivo a lo largo de nuestras vidas. A menudo pensamos en la lengua como un órgano delicado, encargado del gusto y del habla, pero bajo su superficie aparentemente suave se esconde una fuerza notable. Sí, la lengua, queridos amigos, es un músculo poderoso, capaz de ejercer una presión considerable. Estudios han demostrado que la lengua puede empujar con una fuerza de hasta 500 gramos. Eso es casi medio kilo de fuerza, equivalente al peso de un balón de fútbol. Esta fuerza es esencial para funciones vitales como la masticación y la deglución. Al masticar, la lengua trabaja en conjunto con los dientes, moviendo los alimentos de un lado a otro, triturándolos y mezclándolos con la saliva. Esta acción requiere una fuerza sorprendente, especialmente al masticar alimentos duros o fibrosos. Sin la fuerza de la lengua, nuestra capacidad para procesar los alimentos se vería seriamente comprometida. En el reino animal, la lengua ha evolucionado para desempeñar una sorprendente variedad de funciones, desde la lengua pegajosa de un oso hormiguero, diseñada para atrapar insectos en las profundidades de un hormiguero, hasta la lengua larga y flexible de una jirafa, capaz de alcanzar las hojas más altas de los árboles. La diversidad es sencillamente asombrosa. Pero algunos animales llevan la longitud de su lengua a un nivel completamente nuevo. El camaleón, por ejemplo, posee una lengua que puede extenderse hasta el doble de la longitud de su propio cuerpo. Esta asombrosa proeza es posible gracias a un mecanismo único que involucra huesos, músculos y tejidos elásticos. Cuando un camaleón ve a su presa, generalmente un insecto desprevenido, lanza su lengua a una velocidad increíble. La punta de la lengua, cubierta de una sustancia pegajosa, se adhiere a la presa, que es rápidamente llevada a la boca del camaleón. Debajo de la lengua, una pequeña membrana llamada frenillo lingual la conecta con el suelo de la boca. Aunque a menudo pasa desapercibida, esta membrana juega un papel crucial en el movimiento y la función de la lengua. Un frenillo lingual normal es lo suficientemente largo y elástico como para permitir una completa gama de movimientos de la lengua. Esto es esencial para hablar, comer y tragar correctamente. Sin embargo, en algunos casos, el frenillo lingual puede ser demasiado corto o grueso, una condición conocida como anquiloglosia. La anquiloglosia, también conocida como lengua anclada, puede afectar significativamente el desarrollo del habla en los niños. Un frenillo lingual corto puede restringir el movimiento de la lengua, dificultando la pronunciación de ciertos sonidos, especialmente aquellos que requieren levantar la lengua, como la L, la R, la T y la D. Sección 2. Intervención temprana. En lo profundo del paisaje bucal, donde la lengua se mueve con libertad, encontramos una colaboración extraordinaria. La lengua, un músculo versátil y ágil, no trabaja sola para crear los sonidos que definen nuestra comunicación. En esta sinfonía de sonidos, el paladar, el techo arqueado de la boca, actúa como su escenario y pareja de baile. Cada sílaba pronunciada, cada palabra articulada, es el resultado de una interacción precisa entre estos dos elementos. La lengua, con su asombrosa variedad de movimientos, baila y se desliza, sube y baja, tocando y presionando contra el paladar en un ballet cuidadosamente coreografiado. La forma y la textura del paladar, desde el arco duro de la parte delantera hasta el velo del paladar en la parte posterior, proporcionan el paisaje acústico que da forma al sonido. Como un artesano que moldea arcilla, la lengua manipula el flujo de aire, creando una variedad de sonidos al presionar, enrollarse y deslizarse contra las superficies del paladar.
La lengua, nuestro órgano del gusto y del habla, también es un barómetro sorprendentemente sensible de nuestras emociones. A medida que navegamos por los altibajos de la vida, nuestras experiencias internas se manifiestan no solo en nuestras expresiones faciales y lenguaje corporal, sino también en los sutiles cambios de tensión y movimiento de nuestra lengua. El estrés, la ansiedad y el miedo pueden hacer que la lengua se tense, se seque o incluso comience a temblar. Esta respuesta fisiológica está ligada al sistema nervioso simpático, que prepara al cuerpo para la reacción de lucha o huida en situaciones que percibimos como amenazantes. La tensión en la lengua puede ser una manifestación externa de la agitación interna que estamos experimentando. Por el contrario, las emociones positivas como la alegría, la relajación y la satisfacción se reflejan en una lengua más relajada y flexible. El sentido del gusto, un viaje sensorial que empieza en la lengua, es una experiencia que evoluciona a lo largo de nuestra vida. Desde la infancia hasta la vejez, nuestra capacidad de percibir y apreciar los sabores experimenta una transformación gradual pero profunda. A medida que envejecemos, nuestra percepción del gusto cambia, influenciada por una serie de factores fisiológicos y ambientales. Uno de los cambios más notables es la disminución gradual del número de papilas gustativas. Estas estructuras microscópicas responsables de detectar los sabores básicos, dulce, salado, amargo, ácido y umami, alcanzan su número máximo durante la infancia y la adolescencia, y luego empiezan a disminuir gradualmente a medida que envejecemos. Además de la disminución en el número de papilas gustativas, la sensibilidad de las células nerviosas que transmiten las señales del gusto al cerebro también se puede ver afectada con el tiempo. Esto puede resultar en una disminución general de la intensidad de los sabores, lo que significa que los alimentos que antes nos parecían deliciosos pueden parecernos más suaves o menos intensos a medida que envejecemos. Aquí en el bullicioso mercado, una sinfonía de aromas llena el aire, tentando a los transeúntes con un caleidoscopio de sabores. Desde el sabor ácido de las frutas cítricas hasta el rico y sabroso aroma de las carnes a la parrilla, nuestro sentido del gusto juega un papel crucial para navegar por este paisaje sensorial. Pero ¿qué ocurre cuando este sentido vital se ve comprometido? Cuando el vibrante tapiz de sabores se desvanece en un eco apagado. La pandemia de COVID-19 trajo consigo una ola de síntomas peculiares, siendo uno de los más curiosos la pérdida del gusto o ageusia. Esta repentina incapacidad para percibir sabores, a menudo acompañada de una pérdida del olfato o anosmia, ha dejado a muchos desconcertados y perplejos. Imaginen, si quieren, un mundo desprovisto de la dulce satisfacción de un mango maduro o la reconfortante calidez de una taza de café recién hecho. Si bien los mecanismos exactos por los cuales el virus altera nuestro sentido del gusto aún se están desentrañando, los científicos creen que ataca a las células de soporte que rodean nuestros receptores del gusto. Estas células, al igual que los tramoyistas en una gran producción teatral, juegan un papel vital para garantizar el buen funcionamiento de nuestras papilas gustativas. Cuando estas células de soporte se ven comprometidas por el virus, el delicado equilibrio se altera, dejando a nuestros receptores del gusto incapaces de transmitir sus mensajes sensoriales al cerebro. El resultado es un silencio desconcertante, un vacío donde antes una sinfonía de sabores bailaba en nuestras lenguas. En el reino animal, la percepción sensorial juega un papel crucial para la supervivencia, y en el caso de los seres humanos, el sentido del gusto no es la excepción. Curiosamente, hemos descubierto que las mujeres tienen una ventaja sorprendente en este aspecto. Estudios científicos han revelado que, de media, las mujeres tienen mayor densidad de papilas gustativas que los hombres. Estas pequeñas estructuras, que funcionan como guardianes del sabor, son las responsables de detectar los matices dulces, salados, ácidos, amargos y umami presentes en los alimentos. Esta mayor sensibilidad gustativa podría estar relacionada con el rol evolutivo de las mujeres a la hora de seleccionar alimentos nutritivos para sus hijos. Un paladar más fino les permitiría distinguir con mayor precisión la calidad y el valor nutricional de los alimentos, garantizando así la supervivencia de sus descendientes. Sin embargo, es importante
señalar que la percepción del gusto es una experiencia subjetiva influida por factores como la genética, la edad, la cultura y las experiencias personales. Cada individuo, hombre o mujer, tiene un mapa del gusto único que desarrolla a lo largo de su vida. A menudo pensamos en la lengua únicamente como el órgano del gusto. Sin embargo, esta pequeña estructura muscular desempeña un papel mucho más amplio y complejo en nuestra vida diaria. Más allá de deleitarnos con sabores, la lengua es esencial para funciones vitales como el habla, la masticación y, sorprendentemente, el equilibrio. Sí, lo han oído bien. La lengua, junto con el oído interno y los ojos, proporciona información crucial a nuestro cerebro para mantener el equilibrio y la coordinación. Cada vez que damos un paso, la lengua se mueve sutilmente dentro de la boca, detectando cambios en la presión y la posición de la cabeza. Esta información sensorial se transmite al cerebro, donde se integra con las señales del oído interno y los ojos para crear un mapa tridimensional de nuestro entorno. Este mapa nos permite mantenernos erguidos, caminar sin tropezar y realizar movimientos coordinados. Es un proceso que ocurre de manera inconsciente, pero sin la participación de la lengua, nuestra capacidad para mantener el equilibrio se vería seriamente comprometida. La lengua. Un órgano pequeño pero potente que a menudo damos por sentado. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de este viaje, la lengua es una maravilla de la ingeniería natural. Nos conecta con el sabor, con el lenguaje, con nuestras emociones. Es el músculo que nos ayuda a comer, a besar, a comunicarnos y a vivir. Así que la próxima vez que pruebes tu plato favorito, dale las gracias a tu lengua. Y si este vídeo te ha hecho pensar, suscríbete y descubre más maravillas de tu cuerpo humano.